Sectores que han defendido al expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio de esta coyuntura han utilizado o han justificado sus argumentos diciendo lo que planteaba el señor Rafael Nieto, y es que de alguna forma se está procesando al expresidente Álvaro Uribe Vélez por buscar una alternativa o una forma para defenderse. El mismo expresidente lo ha dicho, que los testigos que en algún momento fueron buscados, realmente la estrategia lo que buscaba era esa, de alguna forma esclarecer la verdad, y que con esta actuación de la Corte Suprema de Justicia lo que le están quitando es ese derecho al senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué opina usted? Pues ese es el argumento de la defensa del expresidente. Y quien tiene que resolver si es válido o no es la Corte Suprema. Lo que pasa es que aquí hay unas personas que por razones políticas, es así, entonces consideran que ese argumento es válido ex ante. Ex ante quiere decir antes de que la Corte Suprema lo evalúe, lo compare con las pruebas que tiene y tome la decisión que corresponda. Yo, por supuesto, en eso no voy a caer. Yo creo que en este caso, como en muchos otros, los ciudadanos que exoneran al presidente Uribe per se, porque sí, porque les parece que fue un buen presidente o por la razón que fuera, y creen que por esa razón no puede cometer delitos en la vida, pues están cometiendo el mismo error y a veces los mismos delitos que quienes creen que el presidente Uribe es paramilitar o que se asoció con paramilitares sin que la justicia lo haya resuelto. Me parece que los unos y los otros, los que lo exoneran previamente y los que lo condenan previamente, pues lo que están es faltando a ese principio fundamental de la convivencia de una sociedad democrática, que es dejar que la justicia actúe sin presiones, en forma independiente e en forma imparcial. Y claro que Rafael está acusando de delitos a los magistrados, porque es que ¿qué otra cosa es que uno como magistrado de la Corte se preste a formar parte de lo que él llama un entramado criminal para llamar a una indagatoria al presidente Álvaro Uribe sin que existan pruebas para hacerlo, porque eso es lo que él está diciendo, con el objetivo además de dictarle una medida de detención? Pues eso es un prevaricato, además de eventualmente muchos otros delitos. Entonces, pongámosle las cosas por su nombre. Evidentemente, lo que está haciendo Rafael, que es lo que ha hecho el uribismo, que me parece enormemente grave, es acusar de unos delitos muy graves a la Corte Suprema de Justicia con un pretexto, que es que en el pasado algunos magistrados cometieron unos delitos. De ahí en adelante todos los magistrados entonces los podemos acusar de delincuentes. No, yo sí insisto, ojalá el Centro Democrático acate los llamados del hoy presidente electo Iván Duque, que es a respetar las instituciones, y las instituciones se respetan dejándolas actuar. Señor Rafael Nieto, ¿qué responde usted ante esto? ¿Están ustedes acusando de delitos a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuestionar esta decisión es ejercer presión contra estos magistrados? No, y esa es la estrategia planteada por Héctor y por otros que están defendiendo esta decisión. Si nosotros entramos a cuestionar la decisión de la Corte, entonces estamos acusando a la Corte de delitos. Yo no sé si la Corte, si algunos magistrados de la Sala Penal de la Corte han cometido delitos o no. Tampoco hablé de un entramado criminal. El calificativo de criminal se lo pone Héctor. Aquí lo que estoy diciendo es que hay un entramado y que hay una trampa, y la hay. Por ejemplo, vamos a los hechos concretos. Al menos 6 personas cercanas al presidente Uribe fueron contactados a principios de febrero para efectos de que buscaran una entrevista con Juan Guillermo Monsalve. El senador Ernesto Macías, la senadora Paloma Valencia, Fernando Londoño, el abogado Jaime Lombana, Álvaro Hernán Prada, Hugo Tovar en el Huila. A todos se les acercaron para decirles que por qué no buscaban un momento para conversar con Juan Guillermo Monsalve, que se quería retractar de las acusaciones hechas contra el presidente Uribe. Acusaciones además que son difíciles de sustentar y que fueron en su momento desmentidas por el padre del señor Juan Guillermo Monsalve, Óscar Monsalve, Óscar, administrador de la Hacienda Guacharacas.
Aquí, por ejemplo, hay evidentemente un ejercicio dirigido a buscar que personas cercanas al presidente Uribe se acercaran a hablar con Monsalve. Pero cuando además vemos los audios que se han filtrado, uno lo que puede constatar es que el acercamiento que se hace a Monsalve y que la instrucción del presidente Uribe ha sido solamente que le digan a Monsalve que cuenta la verdad y nada más que la verdad. Y solamente la verdad. Y no hay en ninguno de los documentos que se han filtrado necesariamente por funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, prueba alguna que diga que lo que había era un intento de soborno o de manipulación de un testigo. El señor Iván Cepeda visita por lo menos 9 veces al señor Juan Guillermo Monsalve. Hay quien sostiene que 21. El abogado del presidente Uribe apenas lo hace en un par de ocasiones. Pero al señor Iván Cepeda le dicen que en su investigación no existe nada y que hay que precluirlo. Y que en cambio hay que abrir una contra el presidente Uribe. Aquí ciertamente hay un ejercicio donde tenemos que ir al fondo. Y no puede ser posible que si nosotros pedimos que vayamos al fondo de este ejercicio y miremos a ver si hay o no hay un entramado, nos digan que lo que estamos haciendo es señalando de delincuentes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No se puede grabar en las cárceles. Se le entregó un reloj muy sofisticado, un artilugio muy sofisticado a Juan Diego Monsalve para que grabara. ¿Quién lo hizo? Tiene que haber sido autorizado por el IMPEC. ¿Controlado por quién? Por la Policía Nacional. ¿Entregado por quién el artilugio? Dicen que por una agencia secreta británica que sabemos, porque lo confesó el mismo presidente Santos, había trabajado antes con la Policía Nacional. Y me devuelvo. Además, en al menos una ocasión, el abogado de Álvaro Hernán Prada y en otra, el abogado del doctor Álvaro Uribe le preguntaron a la Corte Suprema de Justicia si había una investigación sobre estos hechos y la Corte contestó que no. Había un expediente paralelo, sin personas indiciadas, en la cual se hizo una investigación. La Corte, cuando le preguntan, dicen que tal investigación no existe y después, a partir de ese expediente, trasladan las pruebas a este nuevo. Un dato adicional, el 20 de febrero es aproximado por primera vez Álvaro Hernán Prada por un emisario de Juan Guillermo Monsalve. El 22, 48 horas después, cuando Álvaro Hernán Prada nunca habló con Juan Guillermo Monsalve y tampoco se habían hecho los contactos que se pretendían, ya tenía abierta una investigación en la Corte Suprema de Justicia. Aquí sí hay elementos muy raros, Héctor, y me parece que hay que investigarlos. A mí sí me parece que hay una trampa, que hay un entramado. Y cuando lo digo no estoy acusando a nadie de un delito, eso tendrá que probarse, pero que evidentemente aquí hay que hacer una investigación y no nos pueden pedir que no cuestionemos, me parece que eso es claro. El ejercicio de sostener, como están haciendo ustedes, que nosotros no podemos cuestionar la decisión porque eso es cuestionar la rama judicial como un todo o la Corte Suprema de Justicia como un todo, me parece que es inadecuado. Aquí hay que hacer un debate porque este es un juicio político con un revestimiento judicial y hay que hacer el examen de lo político y de lo judicial. Señor Riveros, ¿es este un juicio político con revestimiento judicial? ¿Es un ejercicio dirigido a que personas cercanas al expresidente Uribe Vélez terminaran acercándose al testigo clave de este proceso, que es Juan Guillermo Monsalve? Pero mire, Jefferson, yo le insisto que yo a la justicia no la irrespeto. Yo cómo voy a decir que es un juicio político con revestimiento judicial, una decisión que han tomado 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que yo tengo que suponer que actúan de manera proba y de acuerdo con las pruebas que aparecen dentro del expediente. Yo no tengo por qué atribuirles una intencionalidad política, pues que no les corresponde a su función. Eso me parece, insisto, que es evidentemente violar la esencia del sistema democrático. Pero además, pues yo también quiero lo mismo que quiere Rafael, que es que investiguen, y yo me imagino que eso es lo que quieren todos los ciudadanos de Colombia, con una diferencia, o por lo menos con una diferencia hasta ahora, que yo estoy dispuesto a acatar las decisiones de la justicia y a respetarlas. No sé si Rafael está dispuesto, no sé si podemos hacer de pronto un pacto aquí entre él y yo, que tenemos posiciones políticas distintas, para dar ejemplo y decir, mire, atengámonos a lo que los jueces digan, después de que la investigación se haga a fondo, de que se evalúen las pruebas que presente el expresidente Uribe y aquellas que recoja la justicia, que sean los jueces los que tomen la decisión y él como ciudadano
y yo como ciudadano nos comprometemos a acatar y a respetar esa decisión. No quiere decir que no tengamos eventualmente interpretaciones. Él y yo somos abogados y podemos tener interpretaciones jurídicas distintas sobre la valoración del caso, pero a lo que no tenemos derecho es a creer que los jueces toman esa decisión mediado la comisión de un delito. A eso sí no tenemos derecho. Yo puedo decir, no, a mí me parece que creyeron que el delito era tal y resulta que era otro, porque en mi opinión se tipifica esta otra conducta o no se tipifica esta otra. Aquel testigo han debido valorarlo de tal manera o de tal otra. Pero a lo que yo no tengo derecho es a decir que esos señores tienen una intencionalidad política y que están tomando la decisión que toman porque están persiguiendo al expresidente Uribe. A eso no tiene derecho ni Rafael ni yo. Héctor, ¿y usted no cree que de pronto una versión libre hubiese sido suficiente para presentar estos argumentos y no un llamado de indagatoria? Esta versión libre la venía pidiendo el expresidente inclusive desde el pasado mes de febrero. Lo que pasa es que entiendo yo, pero digamos no lo sé porque no conozco el expediente más de aquello que se ha hecho público. Yo entiendo que el expresidente está pidiendo una versión libre en otro proceso, no en este. Es que el expresidente tiene, 23 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, pero relacionadas con este caso 3. Una que es por paramilitarismo, que es, digamos, la primera, la esencial. Es una que, entre otras cosas, llegó a la Corte Suprema de Justicia por petición que ha hecho 2 veces el Tribunal Superior de Antioquia, es decir, otros jueces, a los que también los han acusado de delitos, que después de llevar adelante unas investigaciones por unas masacres, han encontrado algunas pruebas que, a juicio de ellos, podrían comprometer la responsabilidad del expresidente y le han pedido a la Corte que investigue. En desarrollo de esa investigación, dice el senador, dice el senador todavía Álvaro Uribe, que el senador Iván Cepeda trató de manipular unos testigos. Puso un denuncio penal en la Corte y resulta que la Corte encontró que también yo tengo que respetar esa decisión, que el senador Iván Cepeda no había cometido las conductas que denunció el senador Uribe y que en cambio el senador Uribe sí había eventualmente podido incurrir en unos delitos de manipulación de testigos. En ese proceso que se abrió en ese momento, pidió el doctor Uribe una versión libre. En desarrollo de ese proceso surgió otro. Y es que después de tomar esa decisión, se encontró que unas personas cercanas al expresidente, por las razones que sean, estaban tratando o hablando con los testigos para que cambiaran la prueba. Si eso estaba mediado por la comisión de un delito o no, eso es lo que está investigando la Corte. Entonces, en este caso no había petición de versión libre, entre otras cosas porque el proceso pues no estaba formalmente abierto contra el expresidente y la Corte encontró que las pruebas eran tan graves que podía iniciar, como lo puede hacer, esa es una discrecionalidad que tiene el juez, de en vez de pedir la versión libre, llamar a indagatoria. Eso es lo que ha ocurrido. Eso ocurre en los procesos penales de forma natural, normal, y todos los días en los juzgados de Colombia está ocurriendo eso. Y ni más faltaba que las personas amigas de los sindicados pues se paren enfrente de los juzgados a gritarles delincuentes a los jueces porque toman tal o cual decisión. Señor Rafael Nieto, ¿qué opinión tiene usted sobre eso? Tanto el expresidente Uribe como el mismo congresista Alfonso Prada habían pedido la posibilidad de una versión libre y la decisión que toma la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en este proceso es un llamamiento a indagatoria. Porque el propósito es privar de la libertad al presidente Uribe. Mire, la privación de la libertad para una persona que está siendo investigada, juzgada, pero que no ha sido condenada, es excepcional en el derecho colombiano. Hay solamente 3 motivos en virtud de los cuales una persona puede ser privada de la libertad antes de ser condenada. Uno de esos motivos es que la libertad de la persona investigada pueda poner en peligro el curso de la investigación, como por ejemplo alterando pruebas o manipulando testigos. Por eso es que el caso es uno de manipulación de testigos, porque cuando el presidente Uribe rinda indagatoria, le van a dar inmediatamente una orden de captura sobre el argumento de que dejarlo en libertad
pone en peligro la investigación. Aquí no van a permitir que el presidente Uribe se defienda en libertad, y eso muestra claramente una intencionalidad política. Porque se diga lo que se diga, el presidente Uribe no es un ciudadano cualquiera, es un senador de la República, el más votado, no en esta ocasión, en toda la historia de la nación, y un gran líder político que ha tomado decisiones que han afectado seriamente los planes de la izquierda radical, del presidente Santos y de muchos otros. Tampoco hay que olvidar, y no es un elemento irrelevante, Héctor, que a la Corte Suprema de Justicia han llegado criminales, y que por tanto uno sí tiene el derecho como ciudadano de mirar con suspicacia cuando se toman decisiones, y más cuando se toman decisiones contra figuras como la del presidente Uribe, que es un ciudadano y tiene que responder, y ha manifestado su disposición a hacerlo, pero a la que le niegan siquiera la posibilidad de una versión libre, y en cambio lo llaman de inmediato indagatoria. Y que, insisto, le construyen un proceso al que no pueden acceder sus abogados porque se hace en otro expediente para después trasladar las pruebas, contando ya esta semana que había una investigación previa que le habían negado su existencia a los abogados tanto del representante Prada como del expresidente Uribe. Aquí hay unos elementos que están violando el derecho de defensa y que hacen despertar suspicacias. Y con todo respeto, yo no voy a aceptar la idea de que nosotros, que tenemos preguntas y que queremos respuestas, y que podemos hacer cuestionamientos a las decisiones de algunos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, nos acusen por ello de estar en contra de la democracia o no respetar las decisiones judiciales. Sí. No, es que en todo caso, bien valdría la pena, a propósito de eso, revisar algunas de las decisiones judiciales tomadas en contra de funcionarios del presidente Uribe por magistrados que hoy están siendo cuestionados, investigados con serias pruebas por responsabilidades en temas de corrupción. Debo hacer una primera pausa comerciales. Estamos con dos opiniones distintas frente a la noticia más importante en este momento en Colombia. También los invitamos a que sigan participando en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Más adelante estaremos leyendo sus apreciaciones. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.